Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Vamos a comenzar con nuestra cuarta y penúltima mesa de este ciclo de conversatorios titulado Centro Educativo Paulo Freire te lleva a la UNAM. Ya abordamos la importancia de la educación superior en México el día lunes, una mesa muy interesante llena de bastantes conceptos y de algunas cuestiones que a los chicos que están por iniciar el nivel superior o intentan ingresar al nivel serio, medio superior en la educación pública, pues ahí los va llevando de una manera bastante interesante. En esta ocasión, pues vamos a hablar de la importancia del curso de ingreso a la UNAM. Bueno, este tipo de producto creo que es el que más se ve en algunas redes sociales, muchos preguntan por ellos, muchos pues de alguna manera reflexionan en torno a, bueno, qué debe tener un curso y a veces no nos saben decir porque casi siempre lo que encontramos es la mercadotecnia, ¿no? De hecho, aquí ya les pedí que a mis invitados que no se censuren, que ellos lo que consideren que pueden decir correctamente, pues que lo hagan. No hay nada de que no, eso no lo digas, o no, que suene a Paulo Freire, no, o sea, al contrario, y es más, si tienen un curso y lo quieren anunciar por mí, háganlo, o sea, no hay ningún problema, ¿no? Yo no voy a decir, ay, no, es que eso no se dice, no, o sea, y sí quiero que hagamos algunas reflexiones en torno a muchas cosas que son parte ¿cómo se llama? Pues de esa reflexión que debe de tomar el aspirante, que a veces no nos dicen, ¿no? A veces simplemente llegamos a ese punto, llegamos al bachillerato y sabemos que tenemos que entrar a la UNAM, sabemos que nos los echamos a capela, yo no estaba muy enterado cuando hice la primera vez el examen, eh, ya, o sea, sabía de algunos cursos, sobre todo aquellos que hacen bastante basura publicitaria, ¿no? Digo, pero bueno, ¿no? Entonces digo, pues que uno de pronto te estaciones en un lugar y resulta que pues ya está lleno de la publicidad de esa banda, ¿no? Entonces, pues, ¿qué onda? ¿Qué hora fue, no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Que pasó esto, ¿no? Pero bueno, pues así ocurre y pues ni modo, ¿no? Entonces, bueno, ahorita voy a presentar a dos de mis tres invitados del día de hoy. Tenemos primero al maestro licenciado Lázaro Salvatierra, él es licenciado en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. También, bueno, ha sido profesor ya un buen tiempo en torno precisamente a los cursos de ingreso en este centro, era el SENA, era el Centro de Enseñanza y Nivelación Académica, Colegio Nacional de Matemáticas, ¿no? Digo, no vamos a decir que no, pues también están ahí y de hecho ahí nos conocí, bueno, ahí conocí a Ricardo, a Lázaro lo conocí en el SENA, también ha sido profesor de colegio de bachilleres, y ex agente cultural de la Alianza Francesa en México. Mi querido Lázaro, bienvenido. Bueno, pues bienvenido. Gracias, gracias. También a mis colegas para compartir algo de la experiencia. Encantado. Muchas gracias, Lázaro. Y ahorita, bueno, por ahora, digamos, ahorita nada más vamos a presentar a mi queridísimo, este, compañero, ex compañero de trabajo directo, mi amigo de la vida, yo lo veo casi casi como mi familia. Digo también a mi querido Lázaro, al licenciado Ricardo Rodríguez, él es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es docente en este momento de la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 2 Erasmo Castellanos Quinto de la UNAM, la iniciación universitaria, que bueno, ahorita si quieren lo puedo explicar de mejor manera, y también en la Universidad Motolinía, donde en ambas imparte la asignatura de historia. Mi querido Ricardo, ¿cómo estás? Mi querido hermano, ¿cómo estás? Buenos días, saludos también aquí a Lázaro y bueno, en cuanto se una el buen Claudio, pues todo bien, muchas gracias por la invitación. Aquí andamos para platicar un ratito y pues a darle y qué bueno que mantienes abierta la comunicación y no controlas los medios. Se ve que todo es chévere. No, hombre, como debe de ser, ¿no? Digo, ya alguna vez, hace 10 años, estaba viendo el otro día, en los recuerdos de Facebook y en unos, en todas las, pues todos los papeles que guardo ahí de eventos académicos, recuerdo que simbólicamente el partido agrarista tomó las instalaciones del Canal 11 en su programa Diálogos en Confianza, ¿no?
Estaba recordando el otro día con cariño, el día que tuvieron ahí a bien invitarme. Y pues estuvo muy bueno esa, ¿cómo se llama? Esa plática. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de eso. Digo, podríamos hacer una mesa después de fútbol y cultura, ¿no? Que sí tengo ganas de hacerla, pero bueno, eso lo vemos después. Hoy vamos a ver, otros temas igual de importantes, igual de interesantes. Y bueno, entonces vamos a comenzar con esta interesante mesa. Bien, pues ya lo decíamos, ¿no? El curso de ingreso a la UNAM es una cuestión que a veces buscar información raya mucho en el paradigma del marketing, en decir lo que te conviene, en decir lo que tú quisieras, ¿no? Entonces eso al final pues lleva a muchas cosas, ¿no? Realmente una desinformación, una información sesgada en torno a lo que realmente es el curso, en realmente a lo que viene por ahí. Digo, yo digo tristemente, sí lo digo, no abiertamente, digo, aprovechando que pedí no censura, pues tampoco me censuro, ¿no? Digo, es muy triste que a la gente le hagan pensar que solamente hay ciertas materias importantes, sobre todo en carreras como medicina, que piden alrededor de 110 aciertos, les vengan a decir a los chicos que solamente con matemáticas, física y química la hacen. A mí me parece una falta de respeto, a mí me parece una falta de profesionalismo, pero bueno, hay mucha gente que se siente feliz así, pues bueno, entonces, pues así llevamos a cabo algunas cuestiones, bueno, pues digo, cada quien. Y entonces, pues comenzaría con estas preguntas que ya teníamos planteadas, que de hecho les fueron enviadas a mis invitados, para que platiquemos sobre ellas, ¿no? Entonces, a ambos les lanzo la pregunta principal de este conversatorio. ¿Cuál es la importancia de tomar un curso de ingreso a la UNAM o cualquier universidad pública en México? Quisiera comenzar con Lázaro, por favor. Claro que sí, gracias. Pues yo reflexioné y he reflexionado durante cierto tiempo acerca de la importancia del curso bajo dos ejes. El primero que es el práctico utilitarista. En todo caso, el curso sirve para equilibrar, para cubrir o resanar esos baches que han quedado en esos presentes.
gestión de cultos, claro, sí de una responsabilidad, que son cosas diferentes. Luego entonces considero que el ingreso, pienso nuevamente en el bachillerato, el ingreso al bachillerato sería como una iniciación a una especie de segunda alfabetización. Yo creo que ahí los jóvenes terminan por definirse, porque aunque sea un joven, aunque persona que no le agradan las matemáticas, al paso de un breve tiempo, perfectamente podría volverse un físico o un actuario, elegir una carrera de ese perfil. De igual manera, como en mi caso, nunca le hubiese inspirado leer, gracias a una serie de eventos, podría uno descubrir el amor por las letras, ¿sí? Yo creo que esa debería ser la importancia de un curso, que sea como un puente a una segunda alfabetización. Ojalá se dé en muchos casos. Fíjate que es interesante, ¿no? Porque muchas veces se llega a este punto del curso y no siempre se busca esa parte, ¿no? Muchas veces parece una reproducción, ¿no? Y a veces se reproducen no solamente los contenidos, sino los vicios que muchas veces se tuvieron en la educación, ¿no? Yo pasa mucho en la historia, de hecho, esa pregunta creo que la tenemos para un poco más adelante. De hecho, se la hice a Ricardo, bueno, se la voy a hacer, bueno, se la voy a hacer también a ti, Lázaro, más adelante, esa parte de, bueno, en torno a la enseñanza de la historia, en algunos lugares se sigue repitiendo mucho el vicio, ¿no? Como se nos envició una educación o una historia poco crítica, se repite este vicio de que lo importante es la fecha, lo importante es ¿cómo se llama? Lo importante es, te digo, la fecha, el hecho. Pero muchas veces no se reflexiona que las preguntas, por ejemplo, de área 3 y 4 del examen de la UNAM, van más allá de eso, ¿no? Viene una reflexión bastante profunda en torno a algunos hechos, ¿no? Sobre todo en el siglo XX, ¿no? El periodo del cardenismo tiene unas preguntas bien complejas en ese sentido, y pensar que nada más hay que tener en claro que va del 34 al 40, ¿no? Repitiendo los mismos vicios, ¿no? Esta educación vertical, a mí me parece que es una falla grave, ¿no? Bueno, bueno, antes de continuar, ahora sí, presento también a mi compa aquí, a mi amigo, el ingeniero a Claudio Hernández, ¿no? Él es ingeniero eres ingeniero industrial, ¿verdad? De la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Azcapotzalco, ¿no? La famosísima Guama, para quien lo lee en sigla, ¿no? También, bueno, ¿dónde estás dando clase ahorita, mi querido Claudio? Camaradas, ¿cómo están? Gusto saludarlos. El antiguo colegio de los profesores agraristas, gusto en Como saludarlos debe de nuevamente. ser, ¿no? Ahorita, ¿Cómo no? ¿Cómo no? ahorita recordábamos algunos Eh, pasajes precisamente del agrarismo científico, ¿no? Ahí en el Conamás exactamente. Narvarte. Silviso Taylor con la investigación científica, que no existe el agrarismo científico, ¿cómo no? Nueva propuesta, nueva tesis. Claro. En efecto, soy egresado de la UAM Azcapo, en ingeniería industrial, y hoy me encuentro tras ya quién sabe cuántos años. Este es un nuevo comienzo. Estoy en el Colegio Europeo de México. Pues apenas vamos a arrancar en, ¿qué serán? 2 o 3 semanas más o menos. Es un nuevo comienzo. Perfecto, pues todo lo mejor en ese nuevo proyecto, mi querido Claudio. Pues vamos a hacer, bueno, ya que ahora sí, ya presentados todos, ahora sí, vamos a seguir con toda esta situación. Pues la misma pregunta, mi querido Ricardo, ¿no? En torno al examen de ingreso, ¿no? ¿Cuál es la importancia de tomar un curso a la UNAM o a cualquier universidad pública, ¿no? Bueno, muchas gracias. Saludo ahí al profe Claudio. ¿Cómo andas, amigo? Y pues aquí quiero recuperar, para empezar esta pequeña reflexión, un par de cuestiones que ya dijo Lázaro. La primera reflexión que podría yo recuperar, que me parece muy importante, es pues el hecho de que definitivamente no se puede, con un curso de nivelación, no se puede sustituir ni se puede paliar, ¿no? Se pueden paliar en plural 3 años, ¿no? Que son los que integran
el tiempo, el periodo de estudio de secundaria, en el caso de los que van a bachillerato, o pues ya de la preparatoria, en el caso de los que quieren entrar a una institución superior, ¿no? Entonces recupero esto, y también el hecho de que, pues sí, efectivamente, este tipo de cursos, pues buscan ciertamente ciertas cuestiones de quizás subsanación o por ahí llenar algunas cuestiones, pero también hay que recordar, ahí tú sabes que yo siempre me he ido por el lado de la parte del fin último, y el fin último de un curso, o sea, como tú bien lo mencionaste, de los cursos que se venden como pan caliente, ¿no? Que tienen comerciales y carteles y todo esto, o los cursos que tienen, bueno, que son lanzados por instituciones con menos producción, menos publicidad, uso de menos estrategias de marketing, etcétera, etcétera. Hasta el final del día, esos cursos pues son un producto que se oferta, ¿no? Un producto que se oferta a aquellos individuos que tienen esta necesidad, ¿no? ¿Y la necesidad de dónde surge? Bueno, la necesidad surge de una gran cantidad de lugares, ¿no? Y por razones varias. A final de cuentas, debemos recordar que los chavos de la secundaria que quieren ingresar al bachillerato, y nosotros lo sabemos porque ya hemos trabajado con ellos, recordarán esos años, ¿no? En el CONAMA, pues los chavos no llegan por sí mismos, no llegan diciendo, oiga, yo quiero un curso, o sea, difícilmente, ¿no? Solamente aquellos que ya están rezagados, ya son mayores de edad y quieren apenas empezar la preparatoria son los que lo hacen. Pero el 90 o 95% de los chavos que quieren, que están buscando una opción, pues son chavos que no están realmente muy interesados en tomar un curso, quienes están interesados son sus papás, ¿no? Sí. Entonces, para los papás siempre pensé y siempre he pensado que para los papás es importante porque pues, de esa manera sienten varias cosas, satisfacción, porque pues dicen, pues le estoy dando el curso para que si anda mal, lo conozco que anda mal en algunas cosas, se nivele, o genuino interés en que prepare el escenario al que se va a enfrentar, porque se va a enfrentar a una prueba estandarizada. O que si en la escuela definitivamente por razones varias, no solo los profes, razones varias, no logró el alumno adquirir ciertos conocimientos o ciertas habilidades, pues quizás en el curso las puede adquirir. O sea, ahí pues la verdad es que siempre hay una posibilidad de que eso suceda. Nosotros por ahí teníamos la fortuna de crear algunas habilidades en los alumnos y eso fue muy satisfactorio siempre, ¿no? Entonces, al final del día, pues está la necesidad de los papás y ellos pues, con su lana cubren esa necesidad y nadie les puede decir que no, porque pues es su dinero y uno que sabe de sus gastos, ¿no? Y además pues son sus hijos, los quieren darles los elementos, ¿no? Para que puedan pues entrar y continuar una preparación académica, entonces pues ahí está. Creo que la importancia de un curso en el caso de los jóvenes que quieren ir al bachillerato, esa importancia la va creando el mismo curso y obviamente el curso lo imparten los profes. Entonces yo creo que en la medida en la que los profes entienden que tienen enfrente una variedad de necesidades y en función de esa variedad de necesidades pues vas generando y vas construyendo un curso que permita más o menos, porque no podemos cubrir al 100% las necesidades de todo el mundo, pero que cubran en la mayoría las necesidades que esos jóvenes tienen una vez que ingresan a esas aulas, ya sea virtuales hoy en día o físicas, pues ya en esa medida creo que nosotros le vamos construyendo la importancia al curso y el joven va tomando la importancia y va generando en su mente la idea de que lo que está haciendo es importante para un fin, ¿no? Para un fin determinado. Y en el caso de los que van a ingresar a la superior, la verdad es que también nos tocó ver que muchos de ellos también todavía los llevan sus papás, pero eso ya era la mínima. La mayoría sí, afortunadamente nos tocó ver gente, y seguramente todavía hay mucha gente, que reflexionó en torno a sus propias carencias y dijo, pues ¿cómo cubro dichas carencias académicas? O me falta aquí, me falla acá, pues un curso.
Y la importancia yo creo que la construyen desde el momento en el que empiezan a hacer el ejercicio reflexivo de que tengo carencias y esas carencias me podrían privar de entrar, de ingresar a una universidad de mi preferencia, ¿no? Entonces, pues, para resumir, la importancia, creo yo, de ingresar, la importancia la construye el individuo si ya tiene esta capacidad reflexiva, ¿no? Y esta madurez, sobre todo madurez académica, ¿no? Pero si todavía no la tiene, pues quizás la va construyendo sobre la marcha, y es ahí donde el papel del docente juega así que el papel del docente juega un rol estelar, creo yo. Si el docente no le ayuda a construir interés y con ello generar importancia, que para él se vuelva importante, el chavo va a decir, yo bien podría estar viendo una serie y no chutándome lo que ya sé, y igual ni lo sabe, pero, ¿no? Entonces, yo creo que la importancia no es algo que exista, la importancia es algo que se va construyendo, y nosotros creo que todavía nos corresponde en esos cursos ayudar a que se construya en cierto nivel dicha importancia, creo yo. Muy bien, mi Richard, muy bien. Sí, o sea, ahorita que estabas diciendo eso, no sé por qué me acordé. Cuando trabajábamos hace 10 años en un lugar, ¿no? Pero bueno, digo que sí nos y pasaba mucho, ¿no? Como tú decías, en los cursos de ingreso a educación media superior, se les ve a los chavos, ¿no? Y justo lo que tú decías ahorita, ¿no? Yo imagino que llegan los papás y ¿qué crees? Te acabo de meter a un curso para que entres a la prepa. Y él así como de, ¿Qué ay, crees? Sí. joder. Uh-huh. Sí, porque es la hora. Pero yo no quiero. Sí, claro, ¿no? O sea, esa era la hora del skate, era la hora del Minecraft, era la hora del Free Fire, ¿no? No era la hora Era de... la hora era la hora de ver Netflix. ¿no? Pues bueno, muchas gracias, Richard. Mi querido Clau, e hijo, misma pregunta, ¿cuál es la importancia, consideras tú, que tiene un curso de este tipo? Pues coincido fuertemente, ¿no? Con lo que dice Ricardo, porque en el particular caso, ¿no? O sea, yo sé que este conversatorio no se trata de ¿y a ti cómo te fue cuando cuando te tocó? Pero pues es que en la edad en la que te toca escoger la carrera, si bien te va, sabes escoger el área, ¿no? Yo me acuerdo que muchas veces, como tenemos gran amistad nosotros, pues muchas veces Ricardo me contó que a partir de las habilidades que es de lo que uno poco tiene conciencia, a partir de ahí decides a veces la carrera que ni siquiera pasaba por tu cabeza, ¿no? Él me contaba, pues es que yo era bueno para leer, para analizar, y pues decidí tal cosa, ¿no? Y para mí sucedió algo similar. A mí me gusta, amo la ciencia, amo la tecnología, y como te decía, uno peca como de soberbia de, yo voy a entrar a tal universidad y voy a hacer tal cosa. Entonces, retomando la pregunta, o sea, ¿cuál es la importancia de tomar un curso, sí, de alguna manera remedial, de regularización? Para empezar, es que, creo que ya lo dijeron, no los vas a volver un experto, ni van a sacar la prepa otra vez, ni van a aprender necesariamente lo que no vieron. Se apelan a varias cosas. La primera es un pequeño ejercicio de conciencia de cada persona que toma el curso, de hay algo que no sé. Y a veces, pues se agradece que mínimo tengan pues yo sé que no sé algo, pero no sé qué es, ¿no? O sea, ya de ahí, de la necesidad, puedes partir. Yo, por ejemplo, cuando entré a la UAM, en el caso de la UAM, los exámenes son muy específicos, ¿no? O sea, si vas a estudiar ingeniería, con que sepas escribir tu nombre, pero sepas cálculo integral, diferencial y estadística, que sepas física, química. Pero si vas a historia, pues con que sepas escribir la fecha está bien en matemáticas. O sea, son tan específicos que ahí fue la buena fortuna. Entonces a mí me fue súper bien en mate, en física,
pero yo entré a la carrera sin saber sumar vectores. Yo no tomé un curso para ingresar, pero llegué a la carrera con esa carencia. Entonces, dentro de los beneficios que te da tomar un curso remedial es que puedes apuntalar los conocimientos mínimos para acreditar, porque yo a veces he pensado, ¿no? En una opinión muy personal, los exámenes no son de ingreso, o sea, bien lo dicen, son exámenes de selección, y en los exámenes de selección se trata como cual maquinita de peluches de supermercado, agarrar al que se deje, y los que se queden atrás, pues ahí nos vemos el año que entra. Entonces es tener los conocimientos mínimos necesarios del examen, y una de las grandes cosas y beneficios que te da es que tuviste el acto de conciencia de que sabes que tienes carencias, pero ya pasaste el examen que necesitabas para entrar. Como dice el TRI, lo difícil no es llegar, lo difícil es salir, ¿no? Ahora, otra parte importante de tomar el curso, yo creo que es importante que también se midan cómo están, porque finalmente el examen de selección es una competencia, porque aunque sí te hagas amigos de los que estén contigo en el curso, estás compitiendo contra todos esos y los de tu generación, y está bien darte cuenta, estarte informando, ¿no? De que, no sé, para la licenciatura en física, de hace unos años para acá se puso de moda y te piden, parece que más aciertos que para entrar a medicina, ¿no? Entonces es importante que veas cuánta gente, o sea, si ves en las publicaciones de, para tal carrera hay tantas vacantes y tantas personas quieren entrar, y los aciertos son tantos, pero esos son los números. Si tú te preparas en un examen con compañeros, te vas a dar cuenta de en ese pequeño grupo, en esa pequeña muestra, lo mismo que tú. Entonces, finalmente, el curso, yo creo que esa pregunta la cierro con, no te va a dar exactamente lo que te faltó en la prepa, porque no se puede profundizar tanto. Te va a ayudar a tener las herramientas para poder resolver un examen, porque muchas veces, como decían los compañeros, se parte de la necesidad, y la necesidad es pasar un examen. Entonces, hay muchas veces, y implica matemáticamente, sino saber resolver un problema, saber leer la instrucción, y que algunas preguntas en ocasiones se tiene la fortuna que van conectadas unas con otras, ¿no? En la pregunta anterior pueden preguntar gestionar tu propio. ¿Sí escuchan bien a Claudio? Creo que ya. Te exponen también, o sea, una de las eso es que se está cortando. Se te está cortando bastantito, mi Clau. No sé por qué. Sí, se le corta. Bueno, como... ¿No será la cámara? Pues a lo mejor, no sé, no tengo idea, ¿eh? A ver ahorita, porque sí digo que se oye muy cortado. Bueno, si no ahorita, vemos qué onda. Pues si quieres ahorita retomamos tu participación, mi querido Clau. Pues fíjate, lo que estaba diciendo Claudio, sí me gustaría retomar algunas cuestiones, ¿no? Que me parecen inclusive interesantes, ¿no? Por ese lado creo que efectivamente, ¿no? Y de hecho ya ustedes tres lo dijeron, no recuperamos, ¿no? Como tal, los 3 años, digamos, de bachillerato como tal. Aunque sí podemos, sí podemos crear estrategias, ¿no? Para poder, digamos, afinar esos elementos, ¿no? Que vienen en el examen y que los chicos van a retomar eventualmente en el examen, ¿no?
sobre todo aquellos contenidos que son como muy precisos, ¿no? Por ejemplo, que si en la prepa el de literatura te puso a hacer ahí todo un libro de poemas, ¿no? Hechos por ti, con diferentes tipos de ¿cómo se llama? De estilos, y corrientes literarias, bueno, esa es su bronca. Pero aquí lo importante es que tú sepas, ¿no? Las principales corrientes literarias, ¿no? Es importante que sepas las funciones de la lengua. Es importante que sepas muchas de las, digamos, habilidades que son parte del examen y que no, y que a lo mejor no precisaste en el bachillerato, ¿no? A ver, mi querido Claudio, si quieres vamos a checar de nuevo a ver qué tal. Ya, me tuve que cambiar de dispositivo. A ver, ¿en qué se quedaron? Que estaba tan sabroso mi discurso. ¿En qué me quedé? Estabas mencionando en torno. Y ahorita por estarme enfocando en pensar lo que estabas diciendo, la verdad ya se me olvidó. ¿Tienes tú que no me estaba pensando? Era algo por el final. Era algo por el final, ¿no? Ya, perdón. Que una de las ventajas que veo yo en los cursos es que te exponen a la situación, te exponen en un tipo de simulación a lo que te vas a enfrentar y finalmente es mecanización, ¿no? O sea, si todo el tiempo estás enfrentándote a hacer resúmenes en la prepa, en algún momento, de alguna manera, sabes hacer un resumen. Pero cuando llegas a un examen, no te van a poner a hacer un resumen. O sea, para entrar a la UNAM, para entrar a la UAP, no te piden hacer un resumen. Te piden que contestes, por ejemplo, como dices, ¿cuáles son las corrientes literarias? Dices, pues no lo sé, ¿no? Entonces, en los exámenes, en los ejercicios de simulación, cuando tomas un curso de ingreso, justamente te expones a eso, a estar repitiendo y repitiendo y repitiendo el mismo tipo de reactivos. Por lo tanto, mecanizas. Entonces, como cuando te enseñan a jugar béisbol, ¿no? Entonces estás 2-3 días a la semana aventando y cachando la pelota, aventando y cachando la pelota. Cuando eres adulto, si un día alguien te avienta, no sé, una lata de refresco a la cara, tú sabes automáticamente cacharla, aunque no te digan, oye, tienes que cachar la lata, ¿no? Entonces aquí sucede algo similar y eso te deja en los exámenes, que adquieres habilidades muy específicas que realmente en la prepa no te enseñan, que es responder un examen, ¿no? Esa, en resumen, lo que decía. Muy bien, mi Clau. Justo, fíjate, lo último que estás diciendo, sí quisiera retomar esta parte, ¿no? A veces ese es el problema, ¿no? Yo creo que uno de los grandes problemas que yo he visto a veces cuando en la enseñanza en los cursos de ingreso es repetir, les decía, ¿no? Muchos vicios que se enseñan en el bachillerato. O de pronto pensar que es más importante lo que tú sabes y cómo lo enseñas que lo que viene en el examen, ¿no? Yo les platicaba el viernes pasado a los chicos que estuvieron aquí, que son aspirantes que quedaron aceptados. A mí me tocó un curso donde un día yo vi un profesor enseñando antigüedad en historia, cuando el examen de la licenciatura no pregunta antigüedad, pero el profe andaba como si fuera Matos Moctezuma, ¿no? Andaba así en un viaje astral, académico, intelectual, ¿no? Como si de veras, ¿no? Digo, ya no me metí, pero sí dije, bueno, yo sí considero que debería de recordar que esas partes no vienen en el examen, ¿no? Algunos vicios que de pronto, a lo mejor porque, no sé si es porque el profesor no tiene pues a lo mejor la especialización o específica, ¿no? No es historiador, no es filósofo, y de pronto empieza a enseñar cosas así que son repeticiones de los mismos vicios, ¿no? Creo que era lo que estábamos diciendo hace rato, ¿no? De hecho, ahorita te voy a hacer algunas preguntas muy específicas, mi Clau, porque fíjate que hasta la fecha yo me acuerdo mucho de muchas cosas que tú decías cuando entrábamos a tu clase de pronto, nada más de chismosos, ¿no? Y esas cosas de pronto se te quedan como parte de esas habilidades, ¿no? Que a lo mejor yo inclusive no las recuerdo en el bachillerato. Y eso que no me quejo de mi bachillerato, pero pues tienen como esa parte, ¿no? Dinos, mi querido Clau. Que parte de estas cosas en las que se profundiza en las escuelas, por ejemplo, el año pasado, el año escolar pasado, me enfrenté por primera vez, con una escuela, en estos ya casi 18 años que tengo dando clases, que uno de los requisitos era los alumnos tienen que aprender a usar la calculadora. Y yo pegué el grito en el cielo, ¿no? O sea, bueno, las necesidades que tienen estos preparatorianos
de las escuelas a las que van, les exigen saber utilizar 3 tipos de calculadoras, ¿no? Entonces, aquí se les tiene que enseñar. Sin embargo, si tú estás dando en otro tipo de escuela, aunque la misma escuela no te lo diga, no sé por qué, pero los profesores en física usan la calculadora. Y el de mate te dice, no, o sea, a mano todo. Entonces, hay esta discrepancia, y cuando llegan a un examen para entrar, por ejemplo, a ciencias, ahí en la UNAM, o quieren entrar a ingenierías en el POLI, por ejemplo, no saben calcular, deja tú multiplicar, sumar y dividir, o sea, llegan a un problema de física y resulta que el diagrama estático te pide calcular seno, coseno, tangente de 60 grados o de 120 grados, y ya se les cayó el mundo. Entonces, hay pequeñas habilidades, ¿no? A veces les decía a los que toman cursos de ingreso, a ver, imagínate que estás en la situación de que es una pregunta de las 120 o de las 128 que te hacen, es una. O sea, neta vas a perder el tiempo de, ay, ¿cómo se calculaba a mano? O sea, también es una habilidad tener la capacidad de decir, esta la doy por muerta, pero porque todas las demás sí soy capaz de asegurar que van a estar correctas. Pero bueno, en los cursos de preparación para por ejemplo, la licenciatura, pues es preferible que les enseñes este tipo de artilugios, o decirlo de alguna manera, y que adquieran mucha habilidad aritmética. Cosa diferente que en los cursos para acreditar la prepa con Ceneval, ahí es todo lo contrario, sabes que todo el tiempo tienes que estar usando una calculadora básica, ¿no? Porque el examen te lo pide. Entonces, los cursos tienen que estar muy enfocados a la necesidad que tiene el examen. O sea, comprensión lectora, habilidad aritmética. Por ejemplo, casi todos los exámenes de licenciaturas, aunque no sean ingenierías, se concentran en aritmética y en álgebra. No se concentran tanto en geometría o en trigonometría o en cálculo, a veces ni estadística preguntan. Entonces, la mayoría del contenido tiene que estar relacionado con cálculo mental, con la habilidad de resolver problemas, y no solo en mate, sino también en física, ¿no? Muy bien, este apéndice de lo que tú dices es muy interesante. Y sí, efectivamente, ¿no? Yo digo, sin echarte más porras de las que mereces, me acuerdo mucho de esas que veías luego en tus clases, ¿no? Y de pronto yo lo escuchaba, ¿no? A ver, en esto háganlo así, ¿no? Y ellos ya sabían que podían recortar en el camino, ¿no? Que ese era un buen atajo, ¿no? Y eso es muy importante, porque de hecho les platicaba, ¿no? En algunas otras de las mesas, ya ni me acuerdo en cuál, decíamos, ¿no? Digo, es muy clásico que alguien de pronto lleva 60 preguntas y le dice, el aplicador queda media hora. Eso implica que te echaste 2 horas y media en la mitad del examen, y la otra media para la otra mitad. Y mucho lo vas a dejar a la suerte, ¿no? Y ya lo decíamos, de hecho el lunes y creo que lo estaba diciendo en todas las mesas, pues ahorita para carreras como medicina que están pidiendo 110 aciertos, pues es un volado muy fuerte, ¿no? Hacer eso, ¿no? Pero bueno, pues pues si quieren vamos dándole velocidad, ya saben ustedes, compañeros. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. ¿Consideran que existen vicios en la educación formal, ¿no? Que de hecho ya lo estábamos hablando un poco, que se repiten en los cursos de ingreso? ¿Han identificado algunos, muchos, ¿no? Entonces ahora vamos a cambiar el orden para que no nos aburramos y digamos, no, esto ya es mecánico. O diga ahí el Ricardo, no, pues ya sé que me queda ahorita media hora, voy al Starbucks y regreso, ¿no? Bueno, no sé si consumo este tipo de cafés, mi querido Ricardo, pero bueno, vamos a empezar justo con... Yo puro soluble, mano. Por cierto, ya puse mi agua, deja voy a por ella, porque Sí, ya sonó muy el bien, horno. ¿no? Sí, no, hay un café de olla allá afuera del metro, División del Norte, su mecha, sí, no, Ya me cambiaste el orden, y ahora qué hago con mi café, ¿no? Ya voy a llegar y el agua toda consumida, ¿no? Así no se puede. Sí, claro. Bueno, mi querido Ricardo, adelante, por favor. Pues bueno, esto que dices de los vicios, pues bueno, digo, yo creo que en general, digo, el asunto de y lo siempre lo pongo entre comillas porque pues, al final de cuentas es un adjetivo, y los adjetivos siempre serán pues muy subjetivos, ¿no? En función de desde qué ángulo lo veas, ¿no? Entonces, yo creo que todo parte de la necesidad y de la utilidad. Es decir, si tú, como profe,
tienes un temario como acepta el profe Claudio, ¿no? Si tú como profe tienes un temario que te dice que el chavo tiene que saber usar 3 calculadoras, pues ni modo, ¿no? O sea, tienes que enseñarle a usar 3 calculadoras y lo pones a repetir, ¿no? Y ya. Obviamente, si tú ese elemento de repetición para que el chavo aprenda a usar 3 tipos de calculadoras, lo trasladas al aula de un curso de nivelación para ingreso, pues evidentemente al chavo no le va a servir de nada, ¿no? Porque pues evidentemente, como lo acabas de decir y como lo sabemos los que hemos dado estos cursos, el examen tiene ciertos tipos de reactivos, demanda cierto tipo de conocimientos y cierto tipo de habilidades. Entonces, la primera cuestión para que esto de los vicios no suceda, creo yo, es que tienes que saber qué es lo que la prueba a la que se va a enfrentar el alumno, este examen estandarizado, va a demandar de él, ¿no? Y de esa manera creo que podrían no repetirse cosas o no trasladarse, yo más bien quiero ponerlo así, no trasladarse prácticas educativas y conocimientos pues, que no va a necesitar el chavo en el curso de nivelación. Pues yo creo que ahí podemos decir, o yo puedo decir, que los vicios que más veo que se trasladan es justamente cuando un profe considera que el chavo necesita saber todo lo que un temario en la educación formal dice, cuando no, ¿sale? Y ahí es cuando entran esas cosas, o sea, igual en un temario de alguno de los tipos de educación en México, demanda que en historia un chavo sepa fechas. O sea, así hay todavía temarios que dicen, este chavo debe saber fechas, ¿no? Entonces no puedes culpar al profe que le enseña fechas, porque pues el temario dice, pero si tú trasladas esa habilidad de saber o de memorizar fechas al aula en el que estás impartiendo un curso de nivelación para ingreso a medio superior o superior, pues híjole, le vas a hacer un mal al chavo, porque el chavo no necesita esa habilidad, necesita otras, ¿no? Y también he visto que se trasladan cosas como hazme el resumen, aprende a hacerme la plana. Pues no necesita tampoco eso, por lo menos no en ciertos cursos. Yo me voy por el lado de que para que estos vicios de los que hablamos, ¿no? Que en realidad, repito, yo no los veo como vicios, sino como prácticas necesarias dependiendo del contexto, y que estas prácticas necesarias en ciertos contextos se trasladen a un contexto como son estos cursos en donde no se necesitan, es ahí donde más bien surge el vicio, cuando se convierte en vicio, creo yo. Sí, claro, ¿no? Yo ahora me estaba recordando, ¿no? La primera vez que, digo, cuando me empecé a empapar de todo esto de los planes y programas, digo, porque primero cuando das curso, pues no hay planes y programas, ¿no? Sabes que hay un temario del examen, ¿no? Y te lo dan, de hecho, pues cuando trabajamos en el lugar donde trabajábamos, pues te guiabas, valga la redundancia, pues en las guías, ¿no? No ibas allá, más allá. Y cuando empiezas a trabajar con planes y programas, de pronto dices, no, objetivo, conmemorar, ¿no? Y pues, ¿qué mejor manera de conmemorar? Sino que recordando que el día de hacer el pozole, pues es el 15 de septiembre, ¿no? No hay La manera. efeméride y el día de Sí, descanso, por claro, favor. sí, claro, por supuesto, ¿no? Sí, porque los feriados por la ley se deben de respetar, ¿no? O como decía una maestra en la primaria, ¿no? Dice, pues ¿para qué lo recordamos? Si ya no lo dan, ¿no? Ya no lo dan para descansar, ¿no? Entonces eso era muy interesante, ¿no? Bueno, muy bien. La misma pregunta, mi querido Lázaro, por favor. Sí, claro que sí. Pues muy interesante lo que han dicho mis compañeros. Que claro que hay que trabajar en ello porque me parece que han dicho cosas muy, muy acertadas. Particularmente lo que hace un momento decía el profesor Claudio, yo lo retomo. Para mí un vicio sería eso que él, muy vanguardista, ya adelantó, ¿no? Esa mecanización del aprendizaje, de la repetición, ¿sí? Parte de esa mecanización que yo veo es únicamente el ejercicio de memorización. Yo creo que la memorización en muchos casos, sí, claro que puede ayudar en ciertas cosas, siempre y cuando también se tenga una habilidad para esto. Por ejemplo, un truco mnemotécnico, ¿no? A mí me parece que ahí sí puede ser muy útil. Sin embargo,
cuando la memorización sustituye a la razón, que es más o menos, creo, lo que decía el profe Claudio con este ejemplo de la pelota y demás, yo creo que ahí hay un error. Yo creo que eso sí se tiende a repetir en tanto vicio pedagógico, vamos a decirle, ¿no? Ahora, tiene razón también en decir que se trata de aprender a responder el examen con estos ejemplos brillantísimos que daba acerca de cómo saber responder, cómo administrar el tiempo respecto a lo que tenemos por cada pregunta, para que no se desgaste el alumno buscando la respuesta o reflexionando demasiado en algo que a lo mejor está dado. Bueno, de hecho está dado, ¿no? Es una obviedad decir que el examen viene ya con respuesta, que es de opción múltiple, claro, pero es que es saber razonarlo. Otra, por ejemplo, sería que hay que, a la hora de leer, saber determinar cómo esa pregunta muchas veces es respuesta de la que sigue o la que le sigue. En muchos casos así lo he notado. Pero también iré un poquito más allá. Sí hay este vicio o estos vicios, pero ¿qué pasa si sin darnos cuenta a lo mejor también estamos reproduciendo unos vicios nuevos? Se me ocurre pensar, por ejemplo, en un mal uso o en el abuso del Internet, que ahora tenemos que decirle, justo lo que platicaba hace un momento el maestro Ricardo, ¿no? Te confisco el celular, se lo dejo a la dirección, porque de plano es demasiado. Ahora, habría que ver, claro que hay muchos beneficios, prueba de ello es esta comunicación, generosa cual más, pero ¿qué pasa cuando no es tanto el artilugio, sino el uso que se le da? Y lo pongo así con estos ejemplos o estos paralelismos. Igual que el dinero, igual que la Biblia, igual que el alcohol, es decir, es el uso que tú le das lo que te puede llevar a otras cuestiones, ¿sí? ¿El dinero es malo per se? No lo creo, pero sí el mal uso que se le puede dar, sobre todo cuando se ve con una especie de fin último. Ahí hay otros problemas. Y en estas cuestiones yo creo que también el Internet sería algo así como un vicio, si no incipiente, ya establecido veladamente ahí, que permea como humedad. Fíjate que lo que dijiste ahorita me pone mucho también a reflexionar, ¿no? A veces en el curso nos vemos como la panacea y la resolución de los vicios, ¿no? Y de pronto nos decimos, no, pues ya, ¿no? Pues ahora sí que, a ver, esto va a ir así, chavos. Y de pronto hasta, yo creo que a los cuatro nos han hecho el mismo comentario, profe, lo que no había aprendido en la prepa ahora lo estoy aprendiendo con usted. Pero no nos ponemos a pensar, o bueno, no sé, algunas veces no nos ponemos a reflexionar que a veces nosotros también desde este lado podemos crear vicios y que ellos después los pueden ir a reproducir a muchos lugares, ¿no? A nivel académico y a nivel pedagógico, ¿no? Entonces yo creo que sí es parte, ¿no? De esta cuestión que tú señalabas, mi querido Lázaro, ¿no? Bueno, Sí, seguramente. entonces, bueno, mi querido Claudio, por favor. Vicios, híjole. No de esos vicios de los otros. Pues No es yéndose cierto. por el lado académico, ¿no? Sí, claro, claro. Porque esos vicios que se les genera a la gente en la prepa, luego ya no los dejan nunca. Coincido en que para qué les da, o sea, uno de los vicios grandes, por ejemplo, de los profesores que dan cursos y que al mismo tiempo dan clase, es querer hacerlo, o sea, preparar una hamburguesa como preparas un sándwich y luego intentar hacer lo mismo con unas tostadas. O sea, no es lo mismo. No, pero es que los dos tienen kilocalorías y te dan energía y tu dieta, y los dos llevan proteína y llevan verduras. Pues no es lo mismo. Incluso la textura, todo es diferente. Entonces, intentar dar un temario, un contenido de la Escuela Nacional Preparatoria o de CCH y pensar que por conocer el contenido que tiene la Nacional Preparatoria, tú puedes preparar a alumnos de secundaria para entrar a Nacional Preparatoria,
es uno de los vicios más comunes, ¿no? Porque una cosa es saber lo que te van a dar en la prepa, otra cosa es saber qué te dan en la secundaria, y aquí el tema principal es conocer qué te van a preguntar para entrar a tal o cual lugar. Por ejemplo, ¿no? Para UNAM, ¿no? Para las licenciaturas de UNAM, que es casi el mismo examen, salvo que vayas para ingenierías, casi no te preguntan cálculo integral, te preguntan geometría analítica, te preguntan cálculo diferencial, un poquito. ¿Por qué? Pues porque en el momento en que te aplican el examen, tú todavía no ves cálculo integral. ¿Por qué te lo van a preguntar? La UNAM no hace eso. Espero que no lo haga todavía, ¿no? Y estadística, pues no, porque los que están en en área 4, no llevan estadística, ¿no? Perdón, sin ofender a los presentes, ¿verdad? Pero llevan filosofía y no es tan sencillo, ¿no? Sí, sí, exacto. Entonces, uno de los vicios más grandes está en dar el contenido que se vio en el nivel inferior, ¿no? O sea, por ejemplo, para entrar a licenciatura, que les des todo el temario y además resumido, ¿no? Yo creo que también a veces otro de los vicios es, por ejemplo, en mi caso, yo creo que mi área favorita de la física es la termodinámica. Entonces, uno de los vicios puede ser que te la pases de las horas que tienes contemplada, no sé, 12, 15 horas, para dar todo el contenido de física, el 30% te lo avientes en termodinámica nada más porque tú lo explicas muy bien. Y como lo das tan bien y te apasionas, pues los alumnos también se apasionan contigo y dicen, pues sí está muy padre, ¿no? Y ese es el tercer vicio. El tercer vicio es el alumno, ¿no? O sea, el alumno algunos, ¿no? Siguen pensando en que van a entrar ahí a aprender lo que no vieron en la prepa, ¿no? O sea, yo creo que yo soy de la idea de que no entras al curso a aprender lo que no viste. Entras a conocer y a dominar incluso por un instante el contenido que te van a pedir, ¿no? O sea, no es necesario que te aprendas análisis adimensional en física para determinar las fórmulas, sino este pensamiento lógico de si aquí es un problema donde leo que dice presión, volumen, temperatura, pues me acuerdo, como dices, las mnemotecnias son muy recurridas, Pancho Villa, no te rajes, me acuerdo de la fórmula. O bien, pruebas las respuestas, ¿no? O sea, también hay que hacer este ejercicio de conciencia con los alumnos de este tipo de cursos, que cuando tú vas a un examen de 120 preguntas y tienes 3 horas, pues primer ejercicio de matemáticas, divide y vas a saber cuántos minutos necesitas, cuando mucho. Y yo a veces decía, cuando daba estos cursos, que en donde más recuperan tiempo es en matemáticas. Y dicen, no es cierto, pues si las matemáticas son muy difíciles. No, de veras. O sea, en un problema de lengua, en español, te piden leer, y con leer te puedes aventar 1 minuto y medio, 2 minutos, más responder las preguntas. Pero en mate, a veces hay preguntas de geometría analítica que te pueden tomar 3 segundos, literalmente 3 segundos en geometría analítica. En cálculo diferencial, una derivada algebraica sencilla te puede tomar a lo mucho 7 segundos, 10 segundos, si aprendiste bien exclusivamente la reglita de la cadena, ¿no? Entonces, cuando haces los ejercicios con los alumnos mecánicamente, llega un momento en que les dices, vamos a cronometrarnos, les dejas 10 ejercicios de derivadas y se dan cuenta que hacen 10 ejercicios en 1 minuto. Entonces, a ver, échenle cuentas otra vez y empiezan a concientizarse de que hay materias en las que no necesariamente tienes que ser bueno para ser rápido y certero a la hora de contestar. Entonces, esos serían los 3 vicios, ¿no? El último reside en el alumno de creer que puedes, entre comillas, aprovechar este curso para por fin aprender termodinámica o hidráulica, ¿no? Hace unos minutos que estabas mencionando estas acciones que yo me acuerdo que tú realizabas, me acordaba del Coca Hip Hip. Es muy bueno, pues imagínate, para que a mí después de 10 años me siga acordando, ¿no? Y no me acuerdo de muchas otras cosas. A mí me hubiera gustado que en el bachillerato a mí me lo hubieran enseñado de esa manera, ¿no?
Y yo me acuerdo que muchas veces tus alumnos les decías eso y si se acuerdan, no, es que es coca, coca, hip, hip, ¿no? Que bueno, en su momento, si toman el curso sabrán qué es eso, ¿no? Porque pues digo, también uno de los que nos va a ayudar por ahí de pronto, y en medida también de sus tiempos y demás, pues va a ser aquí el profe Claudio, ¿no? Bueno, mi querido Ricardo, ya te había preguntado, ¿no, verdad? Esta misma no, ¿verdad? Sí, ya, o sea, Ya, yo empecé esta tanda, entonces ahora ujú, tú dale, bueno. saca los Pero dados o bueno, la fórmula. antes de seguir, quisiera hacerles, bueno, hay unas preguntas que ya vi, es que estaba viendo ahorita las preguntas, estoy viendo que ya muchas están resueltas y que no es bueno, yo creo, ya tomarlas, porque pues es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, les hacía la pregunta, ¿hace bien el estudiante de historia al enfocarse en elementos como las fechas y los personajes? Creo que ya lo abordaron, entonces no hay ningún problema. Nada más rápido, mi querido Claudio, y si quieres ponerle limón a la herida, no hay ningún problema. La física son puras fórmulas, ¿tú qué dices? Bueno, yo no lo digo, aclaro antes de que yo no lo digo, pero hay gente que lo dice. ¿Qué le dirías? Porque eso es muy importante, ¿no? Hay muchos chicos que de pronto se quedan con esto, ¿no? ¿Qué le dirías a... Bueno, no al que lo dice. ¿Qué le dirías a los chicos? No, porque a lo que lo dice yo también se lo diría, pero no, mejor nos ahorramos esa. ¿Tú qué le dirías a los chicos que seguían tanto por de pronto por estas cuestiones de apréndete y apréndete y de nuevo estamos en esa mecanización? ¿Tú qué les dirías, no? Pues al que me consta que lo dijo, ya se lo dije hace muchos años, Está bien. y que además afirmaba que él había inventado el Coca-Cola hielito, hielito. Este, pues la física, puras fórmulas, no sirve, no es que no sirva de nada, pero por ahí no va la cosa. Para el examen de ingreso a las licenciaturas, puede que no te sepas una fórmula, o sea, se vale. Por ejemplo, en la segunda unidad de física, es toda la parte de la mecánica que se separa, ¿no? En cinemática, dinámica, estática, en la cinemática, las ecuaciones de la cinemática, tienes 4 fórmulas, solamente para hablar de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y todos es de, ¿me tengo que aprender todas? No, tienes que partir de comprender algunas cosas. O sea, te has subido un coche, te has subido una moto, ¿cómo se lee la velocidad? 60 qué, papayas entre gatos cuadrados o qué, ¿no? No, pues es kilómetros por hora. Ah, ¿qué mide el kilómetro? Entonces es apelar, o sea, no lo digo para un curso remedial, o sea, la ciencia es así, o sea, tienes que apelar a la comprensión. ¿Qué mide el kilómetro? Ah, pues longitud, distancia. ¿Qué mide la hora? Pues el tiempo. Ah, pues entonces la velocidad se mide en distancia sobre tiempo. Ah, pues esa está bien fácil. Ok, la aceleración. La gravedad es una aceleración. Metros sobre segundos cuadrados. ¿A qué se refiere un segundo cuadrado, no? Hay hasta videos en YouTube donde hasta discuten por horas de cuál es el significado de un segundo al cuadrado. No es un segundo cuadrado, o sea, tiene que ver con la división de metros sobre segundo por cada segundo. Entonces ahí multiplicas, ¿no? Segundo por segundo se vuelve un segundo cuadrado. Entonces es apelar a la comprensión, porque como decía, en la prepa te enseñan, hay una unidad entre química y física, se comparte, que el tema se llama análisis adimensional. ¿Qué significa? Que vas a hacer ejercicios con los alumnos donde no van a existir números, pero ellos tienen que, a partir de la ley de gravitación universal, tienen que determinar las puras unidades en las que va la constante de gravitación universal. Entonces tienen que hacer un despeje de unidades. Entonces eso en el examen no te lo preguntan, pero es una habilidad que te va a ayudar, sí. ¿Por qué? Porque puede que tú nada más te sepas que que la velocidad es distancia sobre tiempo. Pero resulta que el problema en el examen es calcula el tiempo conociendo la velocidad y la distancia. Tienes que hacer un despeje, no me acuerdo de la fórmula, pues el tiempo en que está. Entonces son pequeñas habilidades aritméticas y algebraicas, pero que tienen que apelar a la comprensión. Por otro lado, igual, ¿no? Pensar en que la física son puras fórmulas, y entonces las preguntas teóricas, ¿no? O sea, también te van a hacer preguntas teóricas en química, en física, y tienes que empezar a hacer conexiones que implican raciocinio, ¿no? O sea, si en algún momento en el razonamiento lógico, que también te preguntan, razonamiento matemático, tienes que analizar series y sucesiones, ¿no?
que propiamente es un tema de matemáticas, pero que los puedes conectar cuando no sé, te tomas 30 segundos, un minuto para platicarles. Ah, miren, por cierto, una de las sucesiones más famosas es la sucesión de Fibonacci, y permites que los alumnos conecten con lo que ya saben. Estos exámenes tienen que apelar a eso, a lo que ya saben, ¿no? Un poco de constructivismo, pero bien orientado, ¿no? En química te va a servir la serie de Fibonacci, sí, ¿por qué? Y pues les enseñas configuración electrónica. Oye, me tengo que aprender eso de 1S2, 2S2, 2P. No, te tienes que aprender nada más, quizá la regla de construcción. Profe, me tengo que aprender que la cosecante es hipotenusa entre... Tampoco. No te tienes que aprender nada, tienes que comprender, ¿no? Entonces, además, si solo fueran fórmulas, todo el mundo sería físico. No, es que la verdad es que no me quería quedar con las ganas de preguntarte eso, la verdad. Sí fue intencionada la pregunta, ¿no? Pero sí es muy útil para los chicos, porque al final se cree, ¿no? Que de pronto pasan esas cosas, ¿no? Y yo las he visto con muchos profes que hasta lo cuentan así como con gracia, ¡ay, háganlo nomás así! A veces yo siento que ya ni es tanto la desidia de los alumnos, sino hasta del profe mismo, ¿no? Ah, ya, nomás así, ¿no? Y a mí me tocaba mucho verlo, ¿no? Ay, nomás apréndanse esto. Apréndete que los liberales eran estos y los conservadores eran los otros, ¿no? Y entonces, ¿qué onda, no? O sea, ¿qué está pasando aquí? Y digo, si te van a plantear algo más complejo en torno a los modelos de gobierno que existían en el siglo XIX, y nada más te quedas con esta visión tan escueta que el profe te está dando, pues no la vas a hacer, ¿no? Bueno, pues... Hay por ahí una anécdota que tú en particular te acuerdas de. Esto es una función. Hace poquito me tocó ver a un profesor, en esto que se tiene en las clases en línea, que en el libro decían los ejemplos de un campo eléctrico, y era un gato caricaturesco con los pelos parados, ¿no? Muchachos, eso es un campo eléctrico. Y te quedas esperando, ¿qué más, no? O sea, y ahí quedó. Oiga, pero entonces, ¿qué es un campo eléctrico? Pues así, un gato con los pelos parados. No. Y esta forma de pensar, de comprender Sí. que de la fórmula puedes deducir por las unidades, por ejemplo, ¿no? A veces también se les comenta en física o en química, no te acuerdas de la fórmula, pero tienes los datos. Yo me acuerdo que eso me tocó a mí cuando hice el examen a la UAM. Yo no me sabía la fórmula, no me acuerdo de qué, pero me acuerdo que venían 4 datos. Y me hice la pregunta, ¿cómo puedo combinar, olvídate de los números, cómo puedo combinar algebraicamente las unidades? Porque yo sé que la respuesta tiene que ser, por ejemplo, pascales. Y me acordaba, había comprendido por el chiste de que ¿qué es un pascal? Pues es un newton parado sobre un cuadrado pintado en el suelo. No, es un chiste. Newton en metro cuadrado es un pascal. Ah, yo sé que las unidades, la respuesta correcta es la que venga en pascales o venga en newton sobre metro cuadrado. Y resulta que solo una de las respuestas decía pa, de pascales. Pues ni me torturo pensando en la fórmula, sustituyendo, multiplicando a mano, dividiendo, ni te preocupas, porque sabes que solo una de las respuestas contiene las unidades correctas, ¿no? Y ahí es donde, como les decía, se compensa que puedes hacer una respuesta en 7 segundos. Y sucede lo mismo con las otras materias, no soy el experto, pero me imagino en que me pasó platicando, por ejemplo, con Ricardo en alguna ocasión, que, oye, ¿en qué fecha fue tal acontecimiento de tal persona? No sé, pero mira, esa persona vivió más o menos o le tocó entre, no sé, por ejemplo, la Reforma, y la Reforma comenzó entre tal periodo termina, entonces, pero eso sucedió antes y después de, mira, no me sé la fecha, pero ha de ser por ahí de, ¡pum!, ¿no? Y ya después, como dice Lázaro, si tienes todavía la curiosidad, le picas al internet y te das cuenta que, pues, más o menos 2 meses, ¿no? O sea, se trata no solo de, en ciencia o en matemáticas, apelar a la conciencia y al raciocinio, sino también en las otras materias. Fíjate, lo que acabas de decir ya va a la siguiente pregunta y está muy bien. Es que eso es justamente lo que
lo que nosotros tratamos de a veces de motivar, ¿no? O sea, no es que te tengas que saber, ¿no? El momento en el cual vivió, no sé, Marx, ¿no? Por decir algo, ¿no? Mi abuelito Carlos Marx, ¿no? Ese es lo importante saber, ¿no? Si tú sabes, ¿no? La importancia de los acontecimientos que giran en torno a la figura de este personaje, pues te puedes dar una idea, ¿no? Te puedes dar una idea de la época que vivió Benito Juárez, ¿no? Te puedes dar una idea de la época que vivió Lenin, por ponerte un ejemplo. Y eso es más sencillo y te va a resolver más problemas que estar pensando, híjole, nació el 21 de marzo, el 18. ¿Qué día me disfracé yo de león con mi triciclo adornado? O sea, no, es que no va por ahí, ¿no? Y es que no me preguntaron, profe, el 21 de marzo, ¿no? Pues sí, no te lo preguntaron porque eso no es lo más importante. Entonces, pues es justo. Y ahí voy a la siguiente pregunta, compañeros. Hoy la verdad se me está haciendo muy, muy rápido, la verdad, pero bueno, pues es que es un puro crack. Y le hago la pregunta, y ahora vamos al otro lado y que tú ya nos introdujiste, mi querido Claudio. El, ¿cómo se llama? Hace poco, bueno, ahorita que he estado atendiendo estas llamadas, WhatsApps que nos mandan, de pronto veo que nos llegan a preguntar cosas muy particulares, ¿no? El otro día me llegaba el WhatsApp de un chico y me decía, ¿no? Oiga, ¿ustedes le dan más importancia a las matemáticas, a la física y a la química? Yo le dije, pues no, en nuestro caso no. Todas las materias deben de tener una importancia. ¿Por qué? Lo decía hace rato, ¿no? De hecho, en la página de Facebook de Comunidad Educativa Paulo Freire nosotros pusimos ahí un listado de las carreras que más pidieron aciertos, ¿no? Y la mayoría de estas carreras andan entre 114 y 109 aciertos. Si yo dijera, ¿sabes qué? Dedícate a las matemáticas, dedícate a la física y a la química, pues puede haber problemas muy serios en las materias como las que damos Lázaro, Ricardo y yo, ¿no? ¿Qué opinan ustedes de esta imagen? Y si ustedes tuvieran a chicos en este momento, bueno, que sí los tienen, ¿no? O sea, digo, cada uno en su escenario, ¿qué les dicen con respecto a esta parte de que le den prioridad a las matemáticas, o a la física, o a la química, o al revés, ¿no? También veía el otro día una publicación ahí, ¿no? Sobre solo el español, ¿no? Que a veces digo, sí, efectivamente tenemos muchos vicios, inclusive cuando escribimos, cuando hacemos la tesis de licenciatura creemos que escribimos muy bien y nos damos cuenta de que, no de que tenemos muchos errores. ¿Qué le dirían a este estudiante que pudiera inclinarse en algún momento solo por una o varias materias de su particular elección, mi querido Ricardo? Pues bueno, ahí en el escenario del examen de admisión, supongo que, bueno, no sé el caso específico de este chavo que platicas, pero pues en general los jóvenes que ya van a entrar a la licenciatura, por ejemplo, y que están así como que pensando en, pues voy a tomar ciertas asignaturas y creo que lo más importante, debo darle importancia a matemáticas, física, química y en sí las ciencias, como se les denomina, exactas o duras. Pues bueno, yo creo que eso parte, primero que nada, de una cuestión cultural, es una especie de costumbre, ¿no? O sea, ya por costumbre o culturalmente hablando, pues sabemos que, bueno, se nos enseña desde siempre y es así como una especie de costumbre que se diga que esas son las difíciles y que son las que tienes que estudiar y que las otras no importan. Obviamente lo que hay que hacer es recordarle a los jóvenes que van a sustentar exámenes de admisión que, pues bueno, si ven la cantidad de reactivos que componen el examen y la cantidad de reactivos de materias o de asignaturas, mejor dicho, como física, mate, química y esas, pues no aunque tuvieran todas bien de todos esos bloques, pues no les dan los 114, 110, 105, ciento y tantos que ya piden ciertas carreras de alta demanda. Entonces, pues definitivamente, yo creo que lo primero que hay que decirle al estudiante, al aspirante, es que entienda cuál es la longitud, la envergadura del examen estandarizado que va a presentar.
y pues, cuántos aciertos realmente va a poder obtener con ciertas asignaturas, y que no debe dejar de lado otras asignaturas de las ramas de las ciencias sociales y humanidades, porque finalmente pues, le van a dar aciertos, y esos aciertos pueden ser la diferencia entre decir me quedé o decir me quedé a uno, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, o sea, ya eso es estrictamente para la necesidad del examen, para la necesidad de sustentar el examen. Y pues bueno, por ahí también quizás de las asignaturas sociales y humanísticas, quizás podrían desarrollar alguna habilidad, aunque sea en poco tiempo, podrían desarrollar alguna habilidad que les permita generar análisis o conexión de ideas o identificación de algunas variables que les permitan sustentar bien tanto los reactivos de historia, filosofía, español, etcétera, como incluso también los de las ciencias exactas, ¿no? O sea, al final del día, el joven aspirante no sabe, quizás en las asignaturas de ciencias sociales y humanidades, puede adquirir alguna habilidad que le sea bien útil al momento de estar ahí, como decía el profe Claudio, ¿no? Reflexionando, comprendiendo, analizando información y generando respuestas, y esa me parece que es una importancia aún mayor. Y pues bueno, ¿no? Sabemos que con la actualización que hubo en el 2016 de los planes y programas del CCH un poco antes y de la expansión preparatoria, y las actualizaciones que ya están dándose en las licenciaturas de la UNAM, por ejemplo, pues muchas habilidades que ahora se requieren para sustentar esos exámenes radican completamente en el análisis de información, y radican también en la conexión de datos para entender modelos económicos, modelos políticos, modelos de funcionamiento social, cómo se conecta un modelo de gobierno con necesidades políticas, o cómo se conectan procesos migratorios con conformación geopolítica. Entonces, con la actualización y las actualizaciones que ha habido, pues las habilidades que el alumno debe adquirir no se las puedes dar solo a partir de los datos, ¿no? Entonces, cuando el alumno logre entender esto, quizás le pueda dar un poco más de importancia a lo que podría aprender si se inscribe a asignaturas sociales y humanísticas, ¿no? No sé, ¿qué opinan? Fíjate que con respecto a lo que dices, yo me acuerdo mucho de este periodo, ¿no? En el cual, bueno, ya le platiqué más o menos. En el 2004 yo salí de la prepa y me fui a contaduría, pero no me gustó, la verdad, entonces tuve que hacer el examen en 2006. Yo creo que esa parte del examen, efectivamente, ¿no? Yo adolecía desde la prepa en biología, química y física, y yo creo que el curso me hubiera ayudado a apuntalar, pero en el caso de, bueno, un curso bien enfocado a los contenidos del examen y al modelo de las preguntas, también me hubiera hecho darme cuenta que la parte del examen en torno a esta parte de historia, a lo mejor no era exactamente lo que yo sabía lo que me iba a funcionar, ¿no? Yo afortunadamente lo pasé, pero rayando, ¿no? Rayando, que saqué ahí 64 aciertos. En aquel tiempo pedían 62 en historia. Ahorita, pues, digo, estamos muy lejos de los 62. Qué bueno que pidieran esos 62. Digo, yo se lo desearía porque, pues, mis chavos tendrían menos problemas. Pero la realidad es que en nuestros días pedir ese número de aciertos está muy duro, ¿no? Entonces, pues sí, esta parte que tú mencionas, Ricardo, es muy importante, ¿no? Y es algo que los chavos deben de tener presente, porque a veces en la desinformación se creen ciertas cosas, ¿no? Que no son como parecen. Ahora sí que no son como parecen, ¿no? Bueno, mi querido Lázaro, la misma pregunta, porfa. Gracias. Pues yo me enfocaría también, sobre todo al lado individual, es decir, de cada alumno, saber cuáles son sus deficiencias, ¿no? Aquí la pregunta que habría que formular es: ¿por qué en la mayoría de los cursos, o por lo menos de los que he conocido, se les otorga más horas justamente a materias como matemáticas, creo, de hecho, ¿sí? Habría que preguntarse si es porque efectivamente se necesita, o porque, para el examen quiero decir, o porque ya haya una deficiencia
académica en la enseñanza de las matemáticas, que no necesariamente tendría que ser así, yo pienso. Yo creo que habría que analizarlo también desde el punto de vista del alumno para que pudiera determinar qué es lo que requiere. ¿Sí? En ese sentido, se me ocurre pensar en un futuro que se pudiera contratar un curso con ciertas horas, es decir, con más horas en ciertas materias. Se me ocurre pensar, no lo tengo desarrollado, pero también habría que pensarlo desde la administración, en fin, que lo piense cada alumno. ¿Por qué es necesario saber más matemáticas? No digo que no sean útiles, claro, pero lo que platicábamos ayer, si en matemáticas nos dijeran para todos los profesores, claro que los hay, ¿no? Pero que por lo menos los que a mí me tocaron me hubiesen dicho para qué sirve, por ejemplo, los límites, que para mí era como una especie de código que había que seguir con una lógica, un lenguaje, pero me vine a enterar, creo que hace apenas como 2 años, ¿no? ¿Para qué sirve? Dije, bueno, esto es maravilloso, ¿por qué no me lo explicaron antes así? Y también por qué yo no tuve esa curiosidad para decir, bueno, pero esto, ¿para qué me sirve? Saber todo este resultado, todo este proceso, ¿para qué me sirve? Yo creo que también ahí esa parte se adolece y que quizá por eso haya, no sé, especulo, necesidad de hacer un curso de preparación más en esas materias. No sé si vaya por ahí, no me atrevería a afirmarlo categóricamente. Claro, ¿no? Sí, hay cosas que, por ejemplo, yo me acuerdo que justo hasta que empecé a conocer a varios colegas, empecé a notar ciertas cosas que a mí me habían sido esquivas, ¿no? Y que a veces, la verdad es que también en la misma autonomía que tiene la UNAM, en el bachillerato y algunas cuestiones que ocurren también en la secundaria, de pronto te quedas, ¿qué onda, no? O sea, yo esto ni siquiera lo había escuchado, por ejemplo. La verdad yo no había escuchado de la campana de Gauss hasta que aquí nuestro amigo nos presentó primero creo que tenía un gato que se llamaba así, y luego un día yo estaba ahí, creo que, la verdad aquí honestamente hace como unos 12 13 años, yo me estaba fumando un cigarro y de pronto me dijo aquí el profe, mira, ven tantito, ¿no? Y ya le pues vamos, ¿no? Y ya nos metimos a salón y justo tuvo a bien explicar la campana de Gauss, ¿no? Y se me hizo a mí, digo, dije, ahí fue cuando dije, órale, ¿no? Pero de pronto no te das cuenta, ¿no? Hasta de la misma disciplina, ¿no? De las Así disciplinas es. que son las nuestras, piensa uno que ya sabe todo lo que necesita y de pronto los mismos chavos con sus dudas son los que te dicen, ay, güey, ¿no? O sea, las cosas no eran así, ¿no? Las cosas Sí. eran más complejas, de lo que uno pensaba, ¿no? Y por ejemplo, yo rescato tanto lo que dices tú como lo que decía Ricardo, ¿no? Bueno, Ricardo ahorita en otro momento, porque ahorita le vamos a dar la palabra, no, bueno, ahorita, me acuerdo que muchas veces, o sea, traes grabada la Revolución Francesa de una manera, pero ni siquiera la puedes vincular a veces ni con el movimiento liberal, ni con su relación con el conservadurismo, y a veces no te das cuenta de que ahí hay un puente, ¿no? De hechos que dan, ¿no? Como antecedentes y consecuencias todos esos movimientos. Y si tú le haces entender al chavo cómo iban pasando de uno a otro lugar, ahí es donde la reflexión verdaderamente se da por primera vez, ¿no? Entonces es ahí el asunto más importante, ¿no? Pues Claro. bueno, tú mi querido Claudio, ¿qué opinas acerca de lo antes mencionado? Pues comentar de dos cosas que dice, ¿no? Dice Lázaro que no sabía para qué le servían los límites y luego haces la memoria de la campana de Gauss, como dijo Lázaro. Muchos alumnos durante la prepa, ¿no? Preguntan, no solo durante la prepa, profe, ¿y esto para qué me va a servir? A mí, ¿para qué fregados me va a servir la campana de Gauss? ¡Pum! La pandemia. ¿Para qué sirven los límites? ¡Pum! La pandemia. Entonces, todo el modelado matemático, el análisis de funciones implica el análisis por límites, ¿no? O sea, cuando una función tiene ciertas características, no hay manera de analizarlas a menos de que hagas análisis, por ejemplo, por límites, ¿no? Este, Regresando a la pregunta, que ¿por qué se le puede dar más
peso a matemáticas. Y fíjense que yo no la defiendo, así en plática de cuates, ustedes saben que para mí es una materia que, o sea, si yo la pusiera en la balanza no va primero que ninguna, porque es un idioma nada más. Para mí es un idioma. Es como pensar que hay que darle un montón de horas en inglés porque Netflix viene en inglés, que porque el Disney viene en inglés. O sea, pensar que inglés es más importante porque todo en el mundo está en inglés, pues es pensar lo mismo de las matemáticas, ¿no? O sea, hay muchas cosas que se pueden modelar y entender con las matemáticas, pero también con otras cosas. Pero, pues en la parte numérica es por una cuestión porcentual. O sea, así como uno diseña exámenes, ustedes que diseñan exámenes, sabes que si en el bimestre viste 2 unidades, por el número de horas equivale al 100%, y entonces los historiadores se dan cuenta que sí necesitaban matemáticas, y sacan su calculadora y dicen, pues de las 10 preguntas, 7 tienen que ser de la unidad 1. Pues es la misma situación con el examen. Si de 120 preguntas, 40 van a ser matemáticas, pues 40 sobre 120 en porcentaje es el número de horas del total de tu curso que tienes que darle a matemáticas. Y cuando le dan al profesor que va a dar matemáticas, dicen, tienes 20 horas para dar desde aritmética hasta cálculo integral. Y regresamos a las preguntas de hace rato, ¿no? ¿Y cómo le voy a hacer? Pues es que no les vas a enseñar, o sea, vas a retomar los puntos más importantes. ¿Qué le diría, como preguntas? ¿Qué le diría a un muchacho que se va a concentrar más en una materia? Pues estás mal. Porque trato de responderlo pensando en el alumno Claudio que estuvo en sexto de prepa y que se preparó para un examen. ¿Para qué estudias álgebra? ¿Para qué estudias geometría? O sea, neta necesitas estudiar geometría, o sea, revisa la guía. Y de todo lo que te preguntan, ¿qué sabes? Si te das cuenta de que en mate eres bueno, no pierdas el tiempo. O sea, ponte a estudiar historia, ponte a estudiar biología, ¿no? Pero ese es otro de los, yo creo que regresaría, es otro de los vicios que hay en los cursos, que a veces algunos de los alumnos que caen en los cursos de preparación son alumnos nerviosos que no creen en ellos, que necesitan que el profesor les diga, sí estás bien, ¿no? Y uno de los vicios es que tratan de exhibirse que son muy buenos en una materia, pues por una cuestión como de autoestima. O sea, en el curso de nivelación o en el curso de preparación, me voy a lucir porque en historia yo soy muy bueno y todos los compañeros de curso se van a dar cuenta, es muy bueno en historia o en biología. No se trata de eso, ¿no? O sea, tú vas al curso no a demostrar que sabes, porque además el que te da el curso ni te va a calificar. O sea, hay que tener bien claro a qué vas al curso. Entonces, creo que se responde desde mi punto de vista, pues también de manera sencilla. ¿En qué te tienes que concentrar más? Pues en lo que no sabes. Yo, como les comenté, yo en la preparatoria, en los 6 semestres, yo llevé vocacional, el plan de vocacional, llevé un semestre biología. Entonces, yo digo a modo de broma, yo con trabajo sé distinguir un perro de un gato porque llevé un semestre de 4 meses de biología. Y pues te ponen así empaquetado todo el contenido, y a la hora del examen, afortunadamente la UAM no me preguntó biología. Entonces, enfóquense a lo que les van a preguntar, hazte un diagnóstico o permite que los expertos te hagan un diagnóstico y te digan, hijo de mi vida, tú estás bien para historia, pero no sabes poner la fecha, ¿no? O sea, vete a matemáticas. Entonces se tienen que preparar en eso, pero también sin pecar y darle una pequeña repasada, confiando en esta cuestión de la curva de aprendizaje, los tiempos, darle una repasada a los contenidos que ya dominas, pero no te vayas a lo fácil, ¿no? O sea, si eres bueno en matemáticas, no te pongas a hacer aritmética, ponte a hacer en aquello que, aunque seas muy bueno, ha de haber algo en mate en lo que no eres bueno, o ha de haber algo en historia en lo que no eres bueno. Otra vez me recordaste, Diego, no sé ya si ya les está
sangrando los oídos allá donde me hemos referido, pero me acordé porque había un maestro, que recuerdo que ponía ejemplos muy aritméticos y a la mera hora, pues no era muy útil porque todo lo demás, por ejemplo en el de WAM, ¿no? En el de WAM donde requerían unas habilidades distintas, pero repetía, ¿no? Muy aritméticamente las cosas y no ayudaba del todo. Pero bueno, son cosas que pasan. Experiencias que uno agarra, ¿no? También de ahí aprende, ¿no? Justo. Y justo lo que tú decías, ¿no? O sea, a mí me acuerdo mucho, ¿no? De hecho, la doctora Diana Alejandra Dávalos, que va a estar aquí el día viernes, me llamó mucho la atención cuando nos decía, ¿no? Dice, es que, dice, ustedes cuando hacen historia, dice, siempre se quieren lavar las manos, bueno, no, o sea, no todos, pero sí, de pronto agarraba, ¿no? Dice, siempre se quieren Hoy lavar en las pandemia manos. sí deberían de lavarse las manos. Sí, sí, sí. Pero en ese tiempo no, ¿no? Porque pues, ya sabes tú, ¿no? Que dice, se quieren lavar las manos dice que no saben matemáticas, que son historiadores, pero están presentando algo de historia económica, donde ustedes no dicen, es que no encontré el documento y tú no puedes hacer el cálculo. O sea, dices, ¿qué onda, no? Y justo, ¿no? Con la actualización justamente de los programas de cultura y arte en la escuela preparatoria, tienes que saber funciones, mano, Sí. y estadística. Por cierto, y límites. Sí, claro, claro. Y tienes que hacer proyecciones, imagínate. ¿A dónde he llegado? Como debe de ser, mi hermano. Ahí está bastante claro en ese sentido, ¿no? Y él justo lo que platicábamos, ¿no? Con estos chavos, ¿no? Que de pronto consideran, ¿no? Ah, no, es que esto es lo más importante, ¿no? Y de pronto dices, bueno, o sea, por ejemplo, yo, como les digo, yo sí, en mi caso, si hubiera tomado un curso, me hubiera gustado afinar esas partes de biología, de química y de física que siempre me han sido bien esquivas. Las matemáticas no tanto, o sea, las matemáticas sí, sí ahí más o menos le echaba, me gustaba, ¿no? Pero, y repito, ¿no? O sea, aunque me gustaba la historia, yo creo que en ese tiempo todavía hubiera salido mejor de lo que salí si alguien me hubiera guiado de, a ver, ok, sí sabes historia y puedes hacer historia, pero sí hay un límite entre saber historia y entre la forma en la cual la pregunta. Y de hecho también esa es otra, ¿no? El examen de la UAM en el enfoque de historia es muy distinto al de la UNAM y el de Comipems, ¿no? Y enseñar la misma historia también es un error, es un grave error, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y bueno, pues justo con eso vamos a ir cerrando, ¿no? Con la última pregunta. Eh, aquí donde las tenía. Pues miren, ya, de hecho ya el Claudio ya empezaba a resolverla, ¿no? Que dijo, órale, ese Claudio es bien, bien visionario, ¿no? ¿Qué elementos pedagógicos o de enseñanza, como ustedes lo quieran abordar, yo no me voy a meter, porque además también tiene que ver con el estilo de cada uno, deben tomar en cuenta para preparar alumnos en los cursos de ingreso? Que a mí me queda claro que los tres son unos cracks para preparar gente. Yo me acuerdo cómo influían en su alumnado. Digo, ahorita no diría ahorita porque pues ya tiene un buen rato que yo no trabajo con ustedes, pero yo recuerdo en lo poco que, bueno, no, en el buen tiempo que trabajé con ustedes que tenían elementos que generaban bastante bien, ¿no? ¿Qué elementos pedagógicos o de enseñanza se deben tomar en cuenta para preparar a los alumnos en los cursos de ingreso, ¿no? Que reitero, pues es muy diferente a cómo, digo, mi clase no es la misma en el 3 veces heroico Colegio Bilbao a mis clases en los cursos de ingreso a la UNAM, ¿no? ¿Cuáles serán esos elementos, mi querido Lázaro, por favor? Gracias. De entrada, en lo que dije al principio, el razonamiento. Todas estas cuestiones en todas las materias, hasta en derecho, ¿se puede razonar? Claro que sí. Pero si como decías, Cristian, acerca de los profesores que decían, bueno, ya sí, tú ponle que son los liberales y ya, ¿no? Si el profesor puede llegar a cometer este tipo de errores, de hacer las cosas al vapor, pues no se privilegia esta cuestión que es parte misma de la formación, el razonamiento, ¿sí? Tuve esta mala suerte de tener algunos, no todos, claro, profesores, donde no privilegiaban esta cuestión. Otros sí, que fueron los que me salvaron, ¿no? Ahora, de ahí también privilegiaría, si me permiten el término, si hubiese compañeros puristas del castellano,
algo así como una desolemnización, ¿sí? Es decir, quitarle la solemnidad al estudio. No puedo yo ahora concebir que sea algo así de música de violines y seriedad, tomando en cuenta que esto no implica, esta desolemnización no implica restarle seriedad. Claro que es muy serio, claro que nos lo tomamos en serio, pero lo serio no tiene por qué ser solemne, ¿sí? Sí, a mi juicio, que por lo menos a mí me ha funcionado con buena parte del alumnado, no con todos, si al razonamiento le quitamos solemnidad, creo que estamos en una fórmula, hablando de fórmulas, efectiva, ¿sí? Yo escucho a mis compañeros, a mis colegas, tanto al profesor Ricardo como al profesor Claudio, y digo, ay, caramba, pues, mejor ellos me hubieran tocado a mí en la secundaria incluso, ¿no? Bueno, no se puede por las edades, pero eso sí garantiza que, por ejemplo, con ejemplos muy prácticos, aterrizados, se puede entender que los cursos de reparación, vamos a llamarlo así, nos sirven mucho para razonar algo que después tendremos el tiempo de profundizar y de abrir por ahí una pasión. Yo creo que para mí sería eso, el razonamiento sobre todo, y ya de ahí pasar a una desolemnización, un término que acabo de inventar, bueno, hace poco, pero sin restarle seriedad. Es lo que creo. Claro, es un espacio para innovar, ¿no? En ese sentido, al final, digo, yo creo que a veces la innovación la llevamos más en un aula formal, pero cuando nosotros también nos acercamos a esta parte, ¿no? Y ya lo decía Claudio ahorita, ¿no? A veces sí necesitan como esa confianza, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Pues digo, eso que tú tienes la incertidumbre si sabes o no sabes, pues sí sabes. Y si no lo sabes, ahorita vemos cómo lo puedes abordar, ¿no? O sea, no es algo que se va... Incluso, Ajá. incluso el atrevimiento del alumno a decir, no he comprendido, porque también hay ese estigma, ¿no? Ese es otro, ¿no? Digo, muchas veces en la educación tradicional, si aquí yo tengo mi grupo, ¿no? Y de pronto Claudio lo agarró diferente, ¿no? Entonces yo tengo el permiso de regañarlo, cuando a lo mejor la culpa fue mía por no explicarle de una manera distinta o tratar de ver, bueno, por qué no comprendió, ¿no? Me hace pensar que todos comprenden de la misma manera, ¿no? Cuando a lo mejor no era la manera en la cual yo lo tuve que haber explicado, o a lo mejor, ok, ya lo entendieron Ricardo y Lázaro, bueno, ¿cómo le hago para que ahora Claudio lo agarre? Entonces nos llenamos de vicios, como le decíamos hace rato, ¿no? ¿Entendieron, chicos? Sí, 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 sí. No, pues no se va a enojar el profe porque luego se pone a gritar bien loco cuando no lo... Y tú dices, ¿qué onda, no? O sea, ¿de qué se trata esto? Eh, Al final es parte, ¿no? De esas cuestiones y que parece que no es tan importante, pero sí lo es, ¿no? Digo, saber que, digo, a lo mejor no sabemos todo en matemáticas, pero que sí hay maneras de que podamos absorberlo, ¿no? Igual en historia, ¿no? Muchos dicen, es que yo no sabía eso de la historia. O luego me dicen, es que, profe, usted se la pasa derribándonos ahí a los héroes. Pues sí, ¿no? Pues digo, para empezar esto no debería de tratarse, pues no es una telenovela, ¿no? Para estar diciendo que si hay héroes o villanos, y a qué hora va a salir esta señora del parche, ¿no? Catalina Krill, ¿no? O sea, pues no va por ahí, ¿no? No van por ahí las cosas, ¿no? Pues muy bien, mi querido Lázaro. Mi querido Ricardo, por favor. Ah, qué cosas. ¿Qué pasa, Catalina Krill? Es un prócer, tú. Y pues aquí, ¿cómo Sí. se llama? Pues voy a aplicar la vieja confiable, puro conductismo, no es cierto, como crees, pero a mí me gusta. Quienes me conocieron saben que el conductismo es lo mío, pero bueno, solo ya cuando se ve bien. Sí, No lo usemos como recurso pedagógico recurrente, estamos sí. nada más, dosifiquemos. Sí, es como ir en primera en el carro siempre, ¿no? Como que no. Sí, la neta es que no se quema la máquina, no. Sí, claro. Vámonos con calma, dosifícalo, ¿no? Leve. Pero bueno, yo siempre he dicho que un buen cate a tiempo ayuda a acomodar muchas ideas y en el acomodo seguro sacan 100 aciertos. Pero bueno, yo es una idea que tenía y que es muy graciosa. Pero ya hablando en serio, al final de cuentas, yo creo que lo primero, yo
que yo hago, pues es tratar, ¿no?, de entender cuál es la situación a la que me voy a enfrentar. Tratar de entender pues, qué grupo tienes, más o menos qué tipo de necesidades te vas a encontrar en estos grupos de aspirantes, ¿no? Y como tú bien dices, no voy a trasladar mi práctica docente de un aula en donde estoy dando el programa de la ENP o de inicio universitaria o de secundaria C, no lo voy a trasladar, no trasladar esa práctica docente al aula donde tengo aspirantes, ¿no? En el aula donde yo tengo una serie de aspirantes, jóvenes que están buscando colocarse en una universidad o jóvenes que están tratando de colocarse en un bachillerato, pues lo que tengo que hacer es ver qué necesitan y obviamente aparte de ver qué necesitan, pues tratar de entender el examen. Es muy importante y nosotros lo sabemos por la experiencia, es muy importante entender el examen, entender cómo está diseñado, entender qué tipo de reactivos u opciones de reactivos podrían venir y en función de ello, de ese diseño y de las necesidades de los jóvenes, pues trazar un proyecto, ¿no?, con ciertos objetivos para poder prepararlos para que enfrenten esa situación, que es sustentar, finalmente van a sustentar el examen que es estándar. Entonces, mientras más elementos, habilidades, herramientas les des para sustentar ese momento, que por cierto es corto porque te preparas por semanas o por meses, y ¿qué dura? ¿2, 3 horas? ¿No? Entonces, le tienes que dar los elementos como un boxeador, ¿no? Te preparas 45,000 minutos para perder 45 minutos, ¿no? Le tienes que dar los elementos para que en semanas adquieran habilidades, ciertas capacidades, sobre todo coincido en lo de que sean capaces de analizar y razonar, conectar elementos, conectar información, sobre todo reforzar aquella que, como dijeron los colegas, pues no tienen clara, nunca fueron o buenos o sencillamente no se les dio, no fluyeron esas materias. Y pues vaya, una vez que reforzaron eso y una vez que tú ya les diste esas habilidades, recordarles también cuáles son los elementos, características y naturaleza del tipo de examen y que van a enfrentar, que van a sustentar, y pues también que se lleven eso, ¿no? Y claro está que lógicamente todo eso se puede justificar, si se necesitara justificar, a través de la andragogía, por ejemplo, que es esta estrategia para tratar con jóvenes y con adultos, y estrategias que permitan que el individuo recuerde que está adquiriendo habilidades que va a poner en marcha, que va a poner en acción, ¿no? No son cosas que va a almacenar, son elementos que está aprendiendo, que está adquiriendo para usarlos, ¿no?, para ponerlos en práctica. Creo que siempre, bueno, ahorita ya sé que el día de hoy ha aparecido como una especie como de anecdotario, ¿no? Pero sí me acuerdo mucho esa habilidad que tú tenías, Ricardo, ¿no? De ser como muy claro, ¿no? Digo, evidentemente era eso aparte de la didáctica, que era bastante buena, recuerdo, pero sí era así como, ¿no? O sea, esto tiene que llevarnos a este punto y así, ¿no? Y eso le fue muy útil, me queda muy claro a muchos de los chicos que tú tuviste, que algunos los volví a tener después yo, pero esos eran los que menos problemas tenían, la realidad, ¿no? Regularmente tomaban el curso de nuevo en aquella institución, pues por otros factores, ¿no? Que no necesariamente vamos a echar culpas ahorita, ¿no? Tenían esa situación, pero la verdad es que yo recuerdo mucho esa parte, ¿no? Y la verdad es que yo te la admiro hasta la fecha, mi querido compañero agrarista, ¿no? Bueno, y pues para cerrar, con broche de oro, digo, ahorita ya nada más vamos a las formalidades de despedirnos, todo eso. Mi querido Claudio, por favor. Bueno, pues no sé si difiero un poco, pero Y se vale, ¿no? entre las estrategias, no sé si llamarlo conductismo, pero sí es necesario, porque tienen que acostumbrarse a rellenar alveolos, porque a veces no les cuentan la respuesta correcta
si se pasan de las bolitas, o si la rellenan muy tenue, o si ese día no llevan un lápiz del número 2, o sea, y no hay de otra más que conductismo, ¿no? O sea, todos los días vas a hacer tus ejercicios con lápiz del número 2, con número 2, vas a rellenar alvéolos, vas a lee bien las instrucciones, eso es conductismo, ¿no? Primero ponle tu nombre y la fecha y tu número de poli, o sea, hay cuestiones que propiamente no es parte del contenido, pero sí debe de haber conductismo, pues van a contestar una serie de preguntas con un objetivo principal. Entonces yo creo que si un curso de preparación al ingreso a la licenciatura debería de llevar un objetivo como redacción, como presentación, es justamente eso. O sea, el objetivo de este curso es que entres a la universidad, pues se acabó. No tiene otro. Y entonces, incluso hasta como política de calidad, ¿no? ¿Cuál es la misión del curso tal? ¿Cuál es la visión tal? ¿Y cuáles son las políticas que te van a permitir asegurar el cumplimiento de la misión y de la visión? Conductismo. Por otro lado... Conductismo rules. Exactamente, ¿no? Exactamente. Tú ya sabes que cuando entres a la iglesia te tienes que persignar, pues se acabó, ¿no? Y en este orden, ¿no? No es tocar los 4 puntos cardinales, nada más. Por otro lado, para el desarrollo de las clases, pues sí, como dices, tiene que respetar la esencia del profesor, como dijo Lázaro en algún momento, las mnemotecnias rules también, ¿no? Entonces, en toda esta plática hemos coincidido en que se tiene que apelar a la conciencia de que se está aprendiendo algo con un objetivo, y también se está apoyando uno en todo momento a lo que saben, pues es el constructivismo. Y todo lo que gire en torno al constructivismo será bien recibido. Hay que tener en cuenta que yo pienso, entre las estrategias pedagógicas que no funcionan, pues no funciona la plenaria, no funciona la cátedra, no funciona que el alumno haga equipos y exponga y el trabajo colaborativo. Perdón, pero aquí no, ¿eh? O sea, aquí no se trata de que aprendan, ni se trata de estar ahondando en estilos de aprendizaje y hay que grabarles audio. No, aquí el objetivo no es que aprendan, aquí el objetivo es que te quedes en medicina, punto. Entonces, exposiciones no funcionan. Síntesis, resúmenes, análisis no sirven. ¿Qué sirve? Por ejemplo, en mi área, mecanización. ¿Eres bueno en mate? Hazlo rápido, mídete tiempo. ¿No eres bueno en mate? Aprende a utilizar las respuestas que te propone la la opción múltiple, para responder lo más rápido y correcto tus preguntas, ¿no? Que lees lento, bueno, pues quizá algunos tips, no técnicas, unos tips de lectura rápida, de lectura de comprensión. O sea, yo creo que más que un modelo, yo creo que son pequeños métodos, siempre pensando en el objetivo principal que tiene un examen de preparación es: quédate en la carrera que tú quieres a la primera. Ya si entras a la ingeniería y no sabes sumar vectores, no pasa nada, ya te quedaste. Ya tienes 4 o 5 años para aprender, ¿no? O sea, ahorita te tienes que enfocar en eso. Y otra de las cosas que hay que considerar es: pregunta todo el tiempo. Tienes que preguntar todo el tiempo, tienes que saber hacer notas. Yo de unos años para acá me apoyo mucho en el método Cornell, es altamente recomendado, pues implica la reflexión tiempo después, ¿no? Entonces, si los que ven este video, tus alumnos, no saben qué, y apóyense del internet, vean que es el método Cornell, muy sencillo, en 5 minutos lo aprenden, de cómo se hace, pero hay que practicar y sobre todo hacer este análisis, la reflexión del tema, el parafraseo. Y yo creo que por último, yo pondría que ahora, nuevamente, la responsabilidad, aunque el que esté frente al grupo sea un colega, sea profesor, la responsabilidad no es de él, ni tiene que quedar bien con él, porque el que esté frente al grupo no te va a calificar. O sea, no depende de él la calificación. La calificación depende nada más del alumno. Entonces, el tiempo que le dediquen a estudiar, nada más depende de ellos, porque no hiciste la pregunta, pero creo que todos coincidimos en que no basta los
si es 60, 80, 100 horas que tomes de curso, no bastan. Por lo menos, por cada hora que tomes de mate, necesitas dedicarle 2 horas en tu casa, o sea, un total de 3, y multiplícale. Entonces, si tu curso es de 80, pues por lo menos 8 por 3, 24. Pues 24, 240 horas fuera de, más las 80, o sea, 320 horas mínimo para que lo prepares, ¿no? Yo creo que ya me apasioné, por cierto. Conductismo Rules. Te voy a copiar ese del método Cornell. Ahorita dije, ahorita estaba en chingo. Ay, perdón, estaba en friega. Ponle una reglita ahí a Paulo Freire, por favor. Sí, ¿no? Una reglita para recordar el conductismo, porque si no, no jale. Una tabla, ¿no? Esa es la tradición, ¿no? Si no saben, hay tabla. Se podría volver meme, ¿no? O sea, le podrías poner esa carita encima a de los Simpsons. Si no dice Vicente, cuando diga tu apellido, tabla. Sí, ¿no? Si no sacas si no eres capaz de contestar el examen en 2 horas, tabla. Y si no, cuando veas que no pasaste, tú mismo te vas a dar con la tabla, ¿no? Entonces, sí, no, está muy bien, está muy bien. Bueno, pues, digo, no me despido todavía, pero a quienes están viendo este video sería lo que más les recomendaría en este momento, ¿no? Digo, lo que les están diciendo estos 3 profesorazos, creo que es la parte más importante a tomar en cuenta en el examen y que a veces no nos damos cuenta porque decimos, híjole, es que yo creo que en este tenor el examen pues a mí no me va a exigir tanto, ¿no? Pues sí, chavo, ¿no? Y te va a exigir de esta manera. Lo que dice ahorita Claudio es muy importante, ¿no? Enfocarte en el objetivo que tiene el curso, ¿no? Yo me acuerdo que hace unos años trabajé en una escuela donde era como tú lo que tú decías ahorita, ¿no, Claudio? Me acuerdo que trataban como de implementar muchos de los métodos que sirven en la escuela regular, en la modalidad escolarizada, en el curso, ¿no? Me decían, es que tienes que ponerlos a exponer. Y yo dije, ¿qué? Y yo digo, nomás porque era la presión así de, ay, no puede ser que me estén pidiendo esto, pero dije, bueno, y ya los puse a exponer, ¿no? ¿Nos funcionó? Efectivamente, no. Y aparte, pues, digo, el enfoque directamente en el examen no era específicamente lo que necesitaban ellos, pero bueno, así lo pidieron en aquella ocasión, pues dices, pero bueno, aquí hay que tener en cuenta que son otros elementos más importantes, ¿no? Los que influyen en la preparación, ¿no? Porque al final es eso. Y ustedes lo dijeron brillantemente los 3 al principio. Yo creo que si hasta sin ponerse de acuerdo, porque pues además Lázaro no conocía a Ricardo de Claudia hasta el día de hoy. O bueno, creo que no. No es un apéndice de la prepa, ¿no? No es esto repetir la prepa en 180 horas en el caso de nosotros. Ya luego platicamos de eso, Claudio. No te preocupes, yo te explico cómo está aquí la cosa. O sea, no es repetir la prepa en 180 horas, es darle, digamos, las herramientas a los estudiantes para que puedan resolver ese examen. Claro, se van a ver los contenidos, por supuesto, pero no significa que es la prepa de nuevo, ¿no? Y mucho menos si venimos ya lo decía Ricardo hace rato, ¿no? De un sistema CEP, ¿no? Donde que no coincide exactamente con lo que pide la UNAM, ¿no? Entonces, pues son esas las cosas que yo creo que el que vea este video tiene que reflexionar, que debe de absorber, independientemente, yo la verdad no estoy preocupado, eso sale para todos, si se van a ir a este curso o a otro, hay que reflexionar en torno a todo eso, ¿no? Yo creo que, de hecho, quien toma un curso en algún otro lado debe de pensar que vaya a resolver el examen, no admirar a un vato ahí que, sí, ¿no? Y apréndanse esto, está re buena esta clase, porque no es eso, ¿no? Ya no es el momento del profe, y digo, por muy vertical que se quiera poner ese profesor, al final no es para él esta situación, es para que el alumno se muestre dentro, ¿no? de esos parámetros reflejado en el examen, ¿no? Bueno,
Mi querido Claudio, ¿qué onda? Ahora, muy institucional, levantas tu manita y toda la onda. Está Ya bien, aprendimos está en este bien. año y medio en pandemia, ya aprendimos que hay que levantar Sí, una claro, y manita. qué bueno porque, por ejemplo, a mí me pasa a ver mucho que de sopetón hay gente que interrumpe y además si tiene buen micrófono, no sé qué tiene, de pronto, ¡zas! Puede romper una participación sin broncas, ¿no? Porque qué bueno que tú sí sepas que estas manitas sirven para El eso. conductismo funciona, o sea, ya me condicionaron, acá hay que levantar la mano. Sí, claro, claro. Es que quería retomar algo que acabas de decir, ¿no? Estas estrategias para, híjole, ya hasta pongo en duda, o sea, yo me he dedicado a esto muchos años, lo he dejado también un par de años, pero hoy apenas pongo en duda de, no sé si propiamente das clase en un curso así, o sea, creo que, no sé si se cumplan todas las características que definen dar clase, o sea, asesoras, facilitas sí, pero no sé si propiamente se da clase, ¿no? Ujú. Pero en estas estrategias, a los alumnos, sobre todo, va el mensaje de todo lo que gira alrededor de este curso no está centrado en el alumno, ¿eh? O sea, en estas metodologías como profesores, hay metodologías centradas en el alumno, centradas en el contenido, centradas en el profesor. O sea, en estos cursos ninguna de esas funciona. O sea, no está pensado en el alumno, está pensado en contestar un examen con un mínimo de 110, 118, y yo lo pongo así. Tú te tienes que preparar para fallar 5, para fallar 2. Para eso te tienes que preparar. Solo puedes fallar 2. Ahora también implica algo que no sé si en algún momento ya lo tocaste con algunos otros colegas. La parte anímica, emocional, impacta mucho, ¿no? Yo creo que el mejor consejo que se les puede dar, en pocas palabras, es confíen en lo que saben. Confíen en lo que saben. No se pongan más nerviosos de lo que tendrían por qué, ¿no? Confíen en lo que saben. Eso que acabas de decir al final es brillante. Yo me acuerdo, ¿no? Justo en ese mismo lugar, de hecho siempre se los platico a mis estudiantes y no por quemarla, de hecho no voy a decir su nombre, pero hubo una chica que me acuerdo que iba súper bien y ya había entendido pues todos los contenidos, el examen y de pronto cayó en una crisis como de ansiedad del examen una semana antes. Y agarraba a todos sus compañeros, ¿no? Así de, oye, ¿no estás nervioso? Y así, y yo así, pero ¿por qué, no? Así, es que ya va a ser el examen y no sé qué. Y de pronto ya le decía, y hasta yo le dije, persona X, Y, ¿no? Como en los Simpson, ¿no? No, cálmate porque eso va a impactar, te vas a bloquear y demás, ¿no? No me hizo caso. Y desafortunadamente yo lo que les digo siempre, digo, miren, lo que sepan ya lo saben, al momento del examen no van a aprender más, ¿no? Digo, y hay otros factores que también los van a fregar, ¿no? De que si la UNAM te da una silla y una tabla para que ahí te apoyes, que si va a ser en el estadio de C1 y tampoco, ahí no hay butacas, ¿no? No hay paleta, ¿no? Porque ese estadio es para ver fútbol, no para hacer un examen, pero en el contexto de la pandemia ya fue utilizado como sede, como antiguamente se utilizaba el Estadio Azteca, ¿no? Ya hace muchos años, ¿no? Esos elementos, que si el aplicador de pronto se le dio por dar un discurso ahí, ¿no? ¿Qué pasa, eh? Ahí, presionando a los alumnos, luego les gritan, o sea, unas cosas que a mí me ha tocado tanto ver como que me platiquen, oiga, profe, es que el aplicador de pronto empezó a gritar como si estuviéramos en el ejército, ¿no? De pronto, ¿qué onda, no? Pero pues así se la llevan, ¿no? Al final es parte de todo lo que se vive un día como esos, ¿no? Se acabas agotado, ¿no? Yo me acuerdo que las veces que lo fui a hacer, tanto cuando entré a historia como cuando entré a sociología, me acuerdo que fueron días que yo llegué a la casa, me tiré en la cama, no supe más, ¿no? Porque la verdad es que, digo, esas veces con la intención de pasarlo, ¿no? Digo, pero bueno, cuando tú ves esos procesos, ya tú sabes que es un desgaste emocional, físico, mental, y que no puedes traducirlo, o sea, que no lo puedes impactar en tu examen como tal, ¿no? Hay muchas cosas que debes de tomar en cuenta, ¿no? Pues bueno amigos, ahora sí que como si fuera plenaria del sindicato de la Confederación de Trabajadores de México, siendo las 8 de la noche con 4 minutos, vamos a cerrar esta mesa. La verdad les agradezco
Les digo, yo les tengo desde siempre mucha admiración, mucho respeto. Aquí entrenó Lázaro, fue el primer colega que yo tuve en toda mi carrera profesional. Y siempre fue muy empático, ¿no? Una persona de la cual aprendí mucho. Y qué decir, ¿no? Cuando conocí a Claudio y a Ricardo, Claudio, me acuerdo que yo veía sus clases y decía, órale, ¿no? Qué padre, ¿no? Y de pronto ya era platicar más y más, cada que nos íbamos a comer, ¿no? Y era platicar más y demás, ¿no? El otro día también estaba acordando de él porque, pues me acordé de un incidente que pasó un día en una comida, ¿no? Este, ya se acordó, güey. Y de pronto, sí, son cosas que digo, me voy quedando, ¿no? Digo, ahorita yo los veo como los cuatro, afortunadamente, pues hemos crecido en esa parte profesional. Y digo, nada más, pues decirles, ¿no? Que les tengo una admiración tremenda, que se les estima y pues ya saben que, pues aquí tienen las puertas abiertas. Bueno, pues Claudio prácticamente, yo sí lo puedo decir, él está adentro si él gusta, pero pues también tienen las puertas abiertas cuando ustedes gusten lo que les podamos, brindar y que de hecho yo sé que va a ser como un boomerang ahí, o sea, porque pues digo, son profesionales que yo les tengo una gran admiración, pues ya saben, ¿no? Y amigos, pues nos vemos ahora sí el día viernes con la última mesa. Vamos a reunir aquí a 4 profesores que son parte de la plantilla docente de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y ahora sí, lo que ustedes quieran preguntarles, ¿no? Pues digo, siempre digo, regularmente los vemos como en el pedestal, porque aparte algunos de ellos, pues abiertamente se ponen en un pedestal, ¿no? Pero bueno, pues digo, hay cosas que a veces a lo mejor esos profesores universitarios pudieran decirnos y que los vamos a tratar de explicar el día viernes como el cierre de estos conversatorios. Bueno, pues hasta luego, muchas gracias y nos estamos viendo pronto. Gracias a mis colegas.